La primera pregunta es sobre tu opinión respecto a estas jaleas que salieron altas en proteínas, porque yo estuve revisando y la proteína es derivada de colágeno. Entonces quiero que comparemos un poco y nos des tu opinión sobre el score aminoácido de una jalea, como principalmente colágeno como fuente proteica, versus, por ejemplo, un lácteo. Porque sabemos que los alimentos que están reforzados en proteínas igual tienen un costo mayor. Entonces, para que podamos administrar bien del punto de vista como costo-efectividad, ¿nos recomendarías más comprar una jalea, comprar más un yogur, comprar más una leche? Eso por un lado, para poder dar el mensaje de cómo optimizar esa parte y qué alimento desde un punto de vista de calidad proteica es mejor. Y la otra pregunta para cualquiera de las dos, yo trabajo en un hospital público y muchos pacientes usan la leche o la sopita del consultorio. Entonces quiero que nos comenten un poco del punto de vista nutricional qué les parecen esos alimentos para las personas con diabetes en cuanto al aporte calórico, si las consideran muy hipercalóricas, muy hiperproteicas o bajas en proteína, un poco así como cuando nos dicen los pacientes yo tomo esto, para que nosotros como médicos le podamos decir ya, qué bueno, siga haciéndolo, o mire, ¿sabe qué? Mejor veamos si está la posibilidad de elegir otra alternativa. Gracias. Ya, con respecto a lo de las proteínas, claro, la calidad de la proteína de las jaleas no son la mejor, pero también nosotros tenemos que pensar en la variedad de la alimentación. Entonces, por ejemplo, si nosotros para poder lograr llegar a cubrir el requerimiento de proteína, es muy difícil que un paciente también tolere 3, 4 lácteos al día. Entonces, si nosotros logramos, por ejemplo, dar 2 lácteos proteicos y quizás una jalea podría ser una alternativa, no pensando en la calidad, pero sí en poder lograr llegar a su requerimiento. Y si dentro de estos 80 gramos de proteína, 10 gramos son de la jalea, pero el resto es de proteína animal o mezclado como proteína animal vegetal, podría ser una alternativa. Entonces, no son la mejor calidad, pero sí está dentro de un complemento con otras proteínas animales, podría ser una alternativa. Con respecto a la segunda pregunta, estas entregas del PACAM de la sopa y de la leche fueron fortificadas en el INTA. Entonces sí que hay que potenciar su entrega y su consumo ya en diferentes preparaciones. No me recuerdo puntualmente los aportes de ambas, pero sí me tocó en una oportunidad, como yo soy de soporte nutricional en domicilio, un paciente que tenía muy bajos recursos y solamente tenía esta fórmula y estaba con gastrostomía, pude lograr con esta preparación, mezclando la leche con la sopa, más un módulo de proteína, llegar a cubrir 1.500 calorías y 60 gramos de proteína. Entonces, sí que son buenos, sí que están, y lamentablemente no los toman, lo van a buscar, lo venden en la feria, entonces están desaprovechados porque piensan que porque es gratis es malo y no, está fortificado actualmente por el INTA, así que sí que hay que recomendar. Buenos días, Juan Carlos Flores, médico internista del Hospital de Talca. Una consulta, cuando hablaron de los suplementos proteicos mencionaron varios productos que son como de nicho, diseñados específicamente para eso. Mi pregunta es, ¿qué tan buen o mal producto son los suplementos proteicos que utilizan los deportistas? Por ejemplo, hay proteínas whey, les menciono una marca, por ejemplo, la Whey Gold Standard de ON, trae como 24 gramos de proteína por scoop y cuesta más o menos 80,000 pesos el de 5 libras y 45,000 el de 2 libras. Son opciones más simples de entrenar la cantidad de proteína. Comparadas con estos otros suplementos que ustedes ponen, ¿qué tan buenos o qué tan malos son y cuál es la diferencia en precio? Gracias. Las proteínas que se mencionaron son tarros más bien pequeños, entre 275 y 300 gramos. Tienen un valor aproximado. Cuestan como 10,000, 15,000, 12,000, sí. Sí son buenos porque además todos los de proteína de deportistas muestran el perfil aminoácido que se tiene y hay que elegir, ojalá, proteína isolada y que tenga leucina. Lo malo que encuentro de algunos es que vienen el tacho grande y viene solo de un sabor. Entonces, tú empiezas a tomar eso y después ya te sale el sabor a chocolate, galleta, chocolate, no sé qué, por la oreja también. Entonces, ayer la doctora habló de otra marca que es Chef Protein, que eso es mucho mejor, no tiene sabor a nada, se puede cocinar además con él y tiene también el scoop 25 gramos de proteína. Entonces hay una variedad que hay que ver. Siempre uno como nutricionista o como profesional médico tiene que conocer las alternativas que hay en la región, como de Talca.
escucha? Sí. Ya. Lo que hay disponible en la región, sopesar también los costos y ahí luego evaluar una recomendación. Pero sí, ahí es más fácil además, porque un scoop ya tiene mucho más proteína y el perfil aminoácido es bueno, versus este otro que yo mostré que tienen diferentes gramos de proteína, pero lo bueno de esto es que no tiene sabor a nada. Entonces sí que lo puedo adicionar a los alimentos habituales. Muchas gracias. Perdón, voy a pasar el dato que el Chef Protein cambió de marca. Ahora se llama Your Protein. Buenos días. Gracias a todos por sus presentaciones. Tengo una pregunta para nutrición y otra para Joana, kinesióloga. Para el área de nutrición quería saber su opinión en relación al uso de creatina, que se ha estado hablando bastante últimamente. Y para la kinesióloga, mi pregunta es, desde el área médica, ¿cómo prescribir correctamente la indicación de la quine o del ejercicio en un paciente con sarcopenia? Gracias. Con respecto a los suplementos de proteína, es una buena alternativa, pero para los pacientes que realizan ejercicio, porque tienen una mejor recuperación y un mejor rendimiento en el deporte. Pero para pacientes que no realizan ejercicio, la verdad es que yo no los recomiendo mucho porque no tienen el efecto que uno espera. Mientras logren cubrir los requerimientos de proteína, deberíamos andar bien. Quería complementar un poco la respuesta. Nosotros hemos estudiado el uso de creatina con ejercicio en pacientes bariátricos. Y la verdad es que ahí tiene un gran potencial porque a los pacientes bariátricos les cuesta mucho, en el fondo, llegar al aporte de proteína. Y haciendo ejercicio realmente la creatina lo que es un sustrato energético inmediato para el ejercicio. Entonces, las sesiones de ejercicio se potencian y por lo tanto uno puede lograr que esa sesión sea mucho más eficiente versus no estuviera suplementado. Entonces, como bien dice Bernardita, si el paciente hace ejercicio, yo creo que es un súper buen suplemento, pero si el paciente no hace ejercicio, no pierde sentido ayudarlo con creatina. Ya. Eso es nuestra experiencia. Y respecto al ejercicio, creo que primero nosotros tenemos que pensar como el desde, o sea, como médico, el desde es que los pacientes tengan un nivel de actividad físico adecuado para el control de su patología o para su salud en general. Y eso es los estudios de paso, es interrumpir el tiempo sedentario, es lograr en el fondo la cantidad de pasos que se recomiendan, y eso es una recomendación que no solo los médicos, sino que cualquier profesional de la salud pudiera hacer como parte de la consejería para el control metabólico. Y respecto del ejercicio en la sarcopenia, lo primero es poder consignar si el paciente tiene una sarcopenia que es asociada a la cantidad de músculo, porque ahí, por supuesto, tiene mucho énfasis también el tema del aporte proteico. O sea, el ejercicio por sí solo va a mejorar la fuerza y la función, pero que aumente la masa, eso no depende solo del ejercicio y es radical el aporte de proteína. Entonces, primero poder determinar, esta sarcopenia es por cantidad, es por función, y de esa manera poder planificar en función del ejercicio de fuerza. O sea, cuando nosotros hablamos de músculo, hablamos de fuerza, ¿ya? Para el control metabólico de la diabetes, el caminar y el ejercicio aeróbico también tienen validez, pero cuando se habla de músculo tenemos que pensar siempre en fuerza, y cuando se habla de cantidad de músculo siempre es asociado a proteína. No puede ser sin, porque la fuerza va a mejorar, pero la masa no va a mejorar si no tengo un adecuado aporte de proteína. Buenos días. Soy Germán Cruz del Hospital Félix Bulnes. Gracias por las intervenciones de ustedes. El principal problema que tenemos tanto en el adulto mayor como y paciente diabético es el consumo del pan. El pan es fundamental para todas las personas, sobre todo el pan blanco. El pan blanco no lo pueden dejar. De manera que tratamos de incentivarlos a que coman pan integral. Sabemos que el pan integral tiene un índice glicémico mucho menor que el pan blanco. Pero la parte económica para ellos es fundamental porque consideran que el pan integral es mucho más costoso que el pan blanco. Entonces, de ahí, ¿qué estrategia podemos usar para que incentivemos más el uso de pan integral que el uso de pan blanco? Compleja la pregunta. Porque ahí yo puse un ejemplo dentro de los menús que los pacientes adultos mayores tienden a tomar once y no a cenar. Y en el mercado hay una variedad de pan que es blanco, pero actúa como pan integral, que es el pan perfecto. Es un pan que es bien procesado,
pero ahí uno pone como en la balanza, que es mejor. Y es una buena alternativa porque también ha mostrado tener un índice glicémico más bajo. Ahora, si no hay alternativas y el paciente no quiere dejar la marraqueta, se pueden usar complementos para disminuir el índice glicémico, por ejemplo, a este pan agregarle huevo o alguna proteína o incluso una verdura. Y eso podría ayudar a bajar el índice glicémico. Gracias. Ya no tenemos más tiempo para preguntas, así que para las preguntas que puedan haber quedado las podemos hacer en el café. Muchas gracias por la atención.